¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al segundo podcast de 2023 en EDTeam. Hoy vamos a enfrentar a los dos lenguajes que se comparan o se recomiendan más para comenzar en el mundo de la programación, que son JavaScript y Python. Realmente tú podrías comenzar con cualquier lenguaje. En teoría, sí. Pero ¿por qué se recomienda JavaScript y Python como los dos lenguajes para empezar en la programación? Y también, ¿son buenos solamente para empezar en la programación y luego cambiarnos otro lenguaje? ¿O son lenguajes que nos dan para una carrera amplia hasta llegar a un alto nivel? Para eso hemos traído a dos especialistas en cada uno de estos lenguajes, un especialista en JavaScript y un especialista en Python. Pero antes de comenzar este podcast te cuento que estamos en el mes de aniversario. Hace 8 añazos comenzó EDTeam allá en el lejano 2015. Mucho ha pasado desde entonces, ahora hay muchas plataformas de educación, pero algo que nos ha caracterizado desde el día 1 es ser los que explican mejor. Si estás cansado de cursos desactualizados y que no te explican bien, ven a EDTeam y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Además, recuerda que por este mes de aniversario todo EDTeam con hasta 50% de descuento. Aprovecha este gran descuento por el mes de aniversario. Y muchas gracias, comunidad, por acompañarnos durante estos 8 años como un referente de la educación online en español. Empecemos por el invitado, luego vamos al invitado de la casa. Kevin Guzmán, ¿cómo estás, Kevin? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Pues todo bien, Álvaro, emocionado de poder compartir aquí las virtudes de Python. Sí, para poder que los demás puedan aprender acerca de este lenguaje de programación y pues debatir un poco acerca de este lenguaje, juntamente con otro que también es un buen oponente. Te han advertido, te veo bien educado, te han advertido que acá no hay amigos, ¿no? Claro, sí, me dijeron aquí, dejé la educación ahorita por la sala, no hay problema, que vamos a entrarle con todo. Que conste, ¿eh? Está advertido, Kevin, que acá no hay amigos, aquí le van a dar hasta por debajo de la lengua, le van a dar los golpes. Bien, pero entonces, antes de ir a hablar con Beto, cuéntanos un poquito sobre ti para que la comunidad te conozca un poquito más. Pues soy desarrollador de software, soy un full stack developer, me enfoco más en el desarrollo de aplicaciones web. Llevo más de 3 años de experiencia. La mayor parte de este tiempo lo he dedicado a aprender 100% Python, sí, porque pues utilizaba otros lenguajes de programación, pero cuando empecé a trabajar con Python dije, no, aquí es donde siento más afinidad, así que pues dediqué más tiempo a trabajar con este lenguaje de programación. Y pues actualmente desarrollo distintos tipos de software y utilizando en la mayor parte de ellos Python como lenguaje de programación principal. Ok, ¿y tienes varios cursos en EDTeam, me parece? Sí, ya tengo varios cursos en EDTeam. Los primeros que hice fueron de Flask. Obviamente es un framework de Python. Con estos frameworks empecé un par de cursos, luego uno de Python, también Electron, Node.js, uno teórico de programación orientada a objetos y otro de Python también de programación orientada a objetos. Entonces, y como 6-7 con Python. Ok. Ahí ya empezó el golpe bajo con JavaScript, ¿no? Que no tiene programación orientada a objetos, ¿cierto? Pero vamos a dejar eso para más adelantito, ¿ya? Ok, ahora vamos con el invitado de la casa. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz. Nuevamente un podcast acá en EDTeam de tiempo. Estoy muy emocionado. Estoy confiado en ganar muy fácilmente. Creo que 1 hora... Si esto fuera por rounds, pues el podcast acabaría a los 10 minutos, ¿no? Pero para que no se haga muy corto el video, lo vamos a hacer suave. Pero, pues, vamos a ser lo más pasivos posibles al inicio para darle un golpe mortal a Kevin más adelante. A Kevin y su Python. Vete con tu Python ese, Kevin. Bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar de una vez. Y primer round. Aquí vamos a empezar suavecito, como dijo Beto. Vamos a empezar muy suave y es lo mejor y lo peor de cada lenguaje. O sea, vamos a empezar con cada uno defendiendo su lenguaje. ¿Qué es lo mejor para Kevin y lo mejor para Beto del lenguaje que ellos han elegido en su carrera? Comencemos por Kevin. Lo mejor que yo encontré de Python, ya estoy hablando de un Kevin de hace 3 años, sí. Lo mejor que yo encontré fue la facilidad que tuve de poder aprender este lenguaje de programación. Vendía de lenguajes de programación como, por ejemplo, C#, que fue uno de los que estuve trabajando en la universidad. Luego me pasé un poco a JavaScript. Estuve trabajando un poquito del frontend ahí. Cuando empecé con Python... Y te diste cuenta que no era el camino. Ya. No, hombre, este lenguaje de programación tiene algo especial porque regularmente muchos lenguajes de programación tienen muchas características en común.
Python sale un poquito de ese entorno y tiene una estructura totalmente, podría decir que es programación, pero es distinto. Sí, su entorno, la forma en la que nosotros trabajamos allí, realmente me dio una sensación cómoda de poder trabajar con Python, entonces empecé a aprender cada vez más Python. Fue lo que más me gustó, la facilidad de poder aprender este lenguaje de programación. Entre estas cosas, pues está su sintaxis y otro par de cosas más que son importantes para poder aprender a programar desde el principio. Entonces creo que esta fue de las cosas que más me gustó. Pero tú dices que pasaste por JavaScript, o sea, te diste cuenta que JavaScript no era el camino. Para dilo, mi sin camino miedo, dilo. era Python. ¿Por qué era Python? Porque, a ver, una de las cosas que a mí me tenía un poquito como cansadito y todo eso eran las llaves. Sí, las llaves yo estaba un poco cansado de venir con lenguajes de programación donde tenían que estar poniendo llaves en cada bloque. Entonces, en Python es donde estaba. Esto me dio la sensación de tener un código limpio, más organizado, más entendible. Entonces, justamente eso es lo que yo considero necesitamos para poder programar. Necesitamos poder entender el código porque normalmente estamos leyendo código. O sea, con Python se forman mejores programadores, en pocas palabras. Desde el inicio, por supuesto, 100%. Eso. ¿Te la puso difícil, Beto? ¿Qué respondes a eso? ¿Qué es lo mejor de JavaScript? Lo mejor de JavaScript es que es el único lenguaje 100% full stack de todos. Aprendes una vez y lo puedes aplicar en el ambiente que quieras. Frontend, backend, hasta en base de datos, ORMs con JavaScript, ahora hay muchísimos. Puedes hacer aplicaciones móviles, puedes hacer aplicaciones de escritorio, puedes hacer lo que tú quieras solo aprendiendo un lenguaje. ¡Wow! Y ya, no hay más que decir. Y ya. Uy. Directo. No, pero es ahí que vamos verdad, bien. no está yo no veo Python en aplicaciones móviles. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, Python está incursionando en varias áreas. Sí, hay varias áreas en donde Python tiene presencia fuerte. Entonces, digamos, esta capacidad que tiene Python de tener muchas áreas de aplicación genera que muchos programadores, buenos programadores que tienen experiencia en este lenguaje de programación a la hora de querer realizar un proyecto, por ejemplo, mobile, no tengan una área, como dice Beto, donde se pueda, por ejemplo, trabajar con Python. Pero ya están saliendo tecnologías que están cubriendo esa área por esa misma cuestión, porque hay demasiada comunidad en Python. Entonces, esas áreas empiezan ya a surgir. Ya hay tecnologías que justamente, O sea, por cuestión ejemplo, de podría tiempo, mencionar ¿no? algunas. Claro, de hecho ya empezaron. El punto ahorita es empezar Eso me a parece que muy la comunidad le dé político, Kevin. O impulso sea, a como eso que para parece poder promesa de ponerse. político. No, de hecho, por ejemplo, con Flet, ahora, con Flet, no sé si han escuchado de este Flet, es un framework que utiliza Flutter por debajo para poder crear aplicaciones móviles utilizando Python. Ahorita hasta este punto está con Python, sí, ¿Cómo pero haces va a Flutter estar con abierto Python? para Ahí poder. me hace cortocircuito el cerebro. ¿Cómo haces eso? Es un poco complicado de entenderlo, hasta de hecho para mí, porque yo no soy desarrollador móvil, pero lo que entiendo de este framework es que permite poder utilizar Python en vez de Dart. Sí, o sea, prácticamente se sustituye el lenguaje de programación y se implementa Palabras Python mayores. por debajo. O sea, Palabras mayores. Flutter Es un y framework sacas muy... a Dart de Flutter, o sea, vete para allá y metes a Python. Eso son palabras mayores. Exactamente. De hecho, pueden revisar la información de este framework que está en flet.dev. Ahí pueden encontrar información. Este framework está comenzando a trabajarse con Python, pero los creadores no están como que solo queriendo hacerlo en Python, sino también extenderlo a Go o a C# para poder crear aplicaciones web. Entonces, esa sería, digamos, una de las que más me han llamado la atención. Otra, por ejemplo, está Pivi para crear aplicaciones móviles también. Ok. Y la misma pero idea suena- se podría entender con Flutter.js. ¿Hay Flutter.js? Sí, Flutter.js básicamente es un proyecto, igual todavía está en fase de análisis y demás. Sí, ya se están poniendo a hacer cosas interesantes con ella, pero creo que es la misma palabra que Kevin. O sea, a futuro va a empezar a evolucionar. Pero si la idea es la misma, es que se puede hacer lo mismo. O sea, no es que sea una virtud de Python. Buen punto. Claro, es un proyecto como independiente que está intentando abarcar varios lenguajes, ¿no? Digamos, solo era como para mencionar que en las áreas en donde Python se está metiendo, porque Ok. realmente es una de las cosas que más suelen sobresalir entre discusiones, por ejemplo, de que Python no está en cierta área, pero vamos, sí se está empezando a meter a esas áreas para cubrir esas necesidades.
Ya, entonces, bueno, rebobinando. Lo mejor de Python, la facilidad para aprenderlo. Lo mejor de JavaScript es que está en todas partes. JavaScript everywhere. Muy bien. Ahora, no vale decir nada. Yo sé que son fanboys, pero no vale decir nada. ¿Qué es lo que no les gusta de su lenguaje? A mí una de las cosas que al principio no mucho me gustaron fue que si bien Python no tiene llaves para trabajar con bloques, Python trabaja con indentaciones o 4 espacios a la derecha para poder escribir un bloque de código. Al principio cuando uno está trabajando con eso suena algo sencillo, pero al igual que en un punto y coma en un lenguaje de programación X, por ejemplo, puede generar un error. En Python un espacio menos de indentación puede generar un error. Entonces, cuando yo empecé, claro. eso me causó una dificultad, ¿sí? Porque venía de otros lenguajes. Exacto, porque venía de otros lenguajes. Entiendo. Ok, los espacios... Bueno, pues eso es solo al comienzo, ¿no? O sea, luego superas eso y ya no hay problemas con Python, es perfecto. Luego tenemos algunas como, tal vez podría decir que cuestiones con el rendimiento, ¿sí? Con la velocidad. Pero esto ya se suele ver dependiendo del tipo de aplicación que se esté creando. Entonces, esa es una de las características que también suelen pues hablamos de rendimiento, ya escribes peor, creo, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Pero entonces en Python tenemos esa parte. Para nada. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice Beto. ¿Qué es lo que menos te gusta de JavaScript, Beto? Ok, yo creo que con JavaScript uno se siente tan poderoso que a uno se le pueden subir los humos, uno se puede vanagloriar. Y eso es lo malo, ¿no? Si uno no puede controlar ese poder, se puede ir por las ramas. Ahí. O sea, Bueno. Lo malo de JavaScript es que te da demasiado poder. Y lo malo de Python son los espacios. Uy, este verso está desbalanceado, ¿ah? Completamente desbalanceado. Ok, A ver, vamos al punto. dale. Personalmente, lo que no me gusta de JavaScript es que, a pesar de que es un excelente lenguaje para empezar a programar, para aprender a programar, y es el lenguaje por el cual los que están empezando en este mundo deberían ingresar a la programación, pienso que al corto plazo genera desorden. Es decir, que uno al principio puede hacer lo que sea en JavaScript y le funciona. Entonces, es muy probable de que si uno no toma un buen camino para aprender buenas prácticas y demás, más bien a la larga se acostumbra a hacer un código desordenado, un código con malas prácticas, proyectos desordenados con malas prácticas. Tal vez eso es lo que al corto plazo de haber aprendido a programar, sí, no me gusta mucho. Ok, que puede llevar a malas prácticas. Muy bien. Vamos entonces a la segunda parte de este podcast y vamos a ver la curva de aprendizaje, que yo soy neutro, ¿no? Bueno, en realidad yo me acomodo al que va ganando. O sea, un rato estaré con Beto, otro rato estaré con Kevin. Me acomodo al que va ganando, no soy neutro. Vamos a la facilidad de aprendizaje, curva de aprendizaje, porque estamos hablando de cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar, que es una de las preguntas más comunes de los estudiantes, ¿no? ¿Con cuál es más fácil aprender a programar? Dicen por ahí que Python, no lo sé. Con JavaScript. Pero a ver qué opinan. La programación en sí depende de la persona, pero tiene cierto grado de dificultad. Sí, programar no es fácil. Programar no siempre es sencillo. Requiere de estar programando constantemente y de estar practicando para lograr dominar una tecnología y poder empezar a generar ya software con esa tecnología. Este lapso en el que uno está aprendiendo a programar suele ser frustrante porque se encuentra uno con errores, problemas que uno no entiende, no sabe qué significan. Entonces, muchas personas podrían tender a darse por vencidas en ese lapso, ¿sí? De estar aprendiendo. La ventaja de Python y una de las cuestiones por las que Python es el lenguaje de programación que es hoy por hoy es que busca hacer esa sintaxis fácil, ¿sí? Busca que el estudiante o la persona que quiere aprender Python lo aprenda de una forma fácil, que empiece a ver resultados con lo que empezó a programar tal vez en un par de semanas, donde ya empezó a programar. De hecho, para poder programar, por ejemplo, en Python es simple, no necesitamos importar clases, no necesitamos importar librerías. Para imprimir un simple hola mundo basta con un par de líneas y ya estamos imprimiendo el primer hola mundo. Entonces, aprender eso es muy sencillo. Existen algunas como, podría decirle como sentencias de Python. Tiene un nombre en específico. Es un send de Python, se llama. Son 20 como, digamos, características
que describen por qué Python tiene que ser un lenguaje de programación legible. Y entre esas está que la sintaxis tiene que parecerse lo más posible al lenguaje inglés. Es lo más posible. Por ejemplo, en Python nosotros no tenemos para poner una condición y evaluar dos valores, no ponemos un doble ampersand. Lo que hacemos es poner and. O si queremos poner o comparar una expresión u otra expresión, no ponemos una doble barra para el or, sino ponemos la palabra or. Y lo mismo sucede con el not, por ejemplo. No se pone un diagonal, un signo de admiración inverso, sino que se pone not para negar partes. Entonces, esto es fácil de poder entenderlo. Claro. Y es por lo que hace que Python sea fácil de poder aprenderlo y empezar a ver resultados pronto, prácticamente. Oye, y hablando de esa sintaxis que tú dices que es fácil de entender, ¿en Python existe ese horrible triple igual? No, en Python no existe ese triple igual. Existe solo el doble igual, que es para Creo que solo existe en un lenguaje, ¿no? Es que ese lenguaje está un poco perdido. No sé qué es lo que sucede ahí. Si Kevin dice que se cansa al escribir llaves, pues se va a cansar más si escribe un igual también, ¿no? O sea, yo creo que terminaría agotado. Pero yo digo, ¿para qué meterle un igual más? ¿Para qué tener un igual, doble igual y triple igual? Es que en realidad no es necesario. No estoy muy familiarizado con este lenguaje porque no quiero entrar a meterme a ese lenguaje de JavaScript. Lo que yo considero es que en algún momento quisieron solucionar algún poco. Y bueno, dijeron, agreguémosle otro igual más. Sin embargo, en Python no existe eso. En Python estamos siguiendo estructuras de programación como deben de ser. Por eso es que es así. Básicamente te dijo, en Python programamos bien y en JavaScript corrigen bugs y los bugs son features. Eso duele, eso es duro. ¿Por qué JavaScript es el mejor lenguaje para empezar a ver? Esa es la pregunta. JavaScript, al igual que varios lenguajes, tienen similitudes, tienen lógica de programación. En EDT nosotros tenemos un curso de programación desde cero donde te enseñamos la lógica de la programación. Te enseñamos a pensar como programador, muy aparte del lenguaje. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, en algún momento tienes que entrar a un lenguaje. Nosotros en el curso te enseñamos qué es una función, qué es un if, qué es un else. Pero resulta que a la hora de aplicar esos conocimientos en un lenguaje, pues te decimos, una función es esto. ¿Y cómo se la escribe? Pues con la palabra reservada function. Un if también. Un else también. Y la gran mayoría de lenguajes van a utilizar function para implementar una función. No sé a qué barbudo holandés se le ocurrió usar define en lugar de function. La verdad, no lo sé. No sé a quién se le ocurrió usar el if. Y yo creo que más bien ese tipo de cosas, en lugar de facilitar, pueden complicar el aprendizaje. Porque lo que le estás diciendo al alumno, te enseñé de esta forma. Es que ahora que vas a aprender Python, es que aquí es de otra forma. Claro, aquí las funciones son def. Claro, def de definition, pues se utiliza así. El punto acá es que, pues, es una forma también o sea, tiene otro punto de vista. Si nosotros nos vamos a otra perspectiva, como estudiantes o como programadores, no solo vamos a aprender una sola cosa, ¿sí? Necesitamos aventurarnos a aprender nuevas cosas. Frameworks, librerías tienen sintaxis, podríamos decir, distintas, palabras reservadas distintas. Entonces, Python lo único que hace es eso prácticamente. Es el mismo concepto, da el mismo resultado, pero con menos sintaxis. Es básicamente lo mismo. No es complicado. No es que al if le pusieron, por ejemplo, una palabra en latín que representara el if. Es if. Es if else. Es lo mismo, pero es más simplificado. Def es lo mismo. Para aprenderse una palabra reservada no se requiere de mayor trabajo. Claro, es que def yo escribo D-E-F, ¿no? En function, claro, o sea, F-U-N-C-T-I. O sea, Kevin termina más agotado todavía. pero Kevin, fíjate que Beto se ha escapado del triple igual, ¿no? Y me gustaría que respondiera parte de eso, tal vez para yo. Claro, ¿cómo le explicamos a un estudiante que está empezando con la programación, que se frustra ante cualquier fallo, que hay un igual, dos iguales y tres iguales? ¿Y cómo le explicamos luego que JavaScript es el único que lo tiene? Ok. A ver. Un igual, asignación.
dos iguales, comparación. Ahí termina. Ahí, claro, es verdad. No debería existir más. En JavaScript, ¿por qué hay un triple igual? Porque JavaScript es débilmente tipado. Es muy débilmente tipado. Y lo mencioné en la parte que decía que no me gusta de JavaScript. Realmente, JavaScript podría funcionar con simplemente el doble igual. De poder, podría. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya en el día a día es muy probable que ese desorden con el que uno va arrastrando de no haber aprendido correctamente, hace que termines comparando un string con un número. Y pues obviamente eso no es igual. Entonces, sí es una forma de decir, hey, como no somos un lenguaje altamente tipado, fuertemente tipado, pues necesitamos una forma de asegurarte de que la comparación es tanto en valor como en tipo. Simplemente es eso. Pero eso más bien es una característica en un lenguaje débilmente tipado, ¿no? Ahora, si quieres irte a un lenguaje altamente tipado, obviamente no necesitas irte de JavaScript. Creo que en algún momento vamos a hablar durante esta hora, pero TypeScript es la solución ahí. Ok, pero eso significa que JavaScript necesitó otro lenguaje que lo arregle. ¿Eso lo necesitó Python, Kevin, o no? No, para nada. Eso ya viene de forma implícita dentro del lenguaje de programación. No hay que implementar absolutamente ninguna librería, ¿No ningún necesita un framework, nada Python más. script o alguna vaina así? Para nada. Ya estaba prácticamente implementado en el lenguaje de programación. Ok. Pero, o sea, ese es un meme clásico de JavaScript. ¿No ocurre en otros lenguajes? No, de lo que yo he visto no ocurre eso en Python. A ver, veamos. Para Si nada. A es igual a string vacío y B es igual a cero, A es igual a cero, JavaScript dice sí. B es igual a cero, JavaScript dice sí. Entonces A es igual a B, no. Está muy complicado eso. Y eso para Me uno que complica la comienza, y ojo que programación. yo comencé con JavaScript, ¿no? Pero ese es uno de los dolores para el que comienza, ¿no? Para el que ya domina JavaScript, eso pues se resuelve fácilmente, ¿no? Con el triple igual, ¿cierto, Beto? Claro, cuando uno está empezando en JavaScript, pues, y seamos sinceros, hoy en día, cuando uno enseña JavaScript desde cero, ya, claro, tiene que hacer la mención de para qué sirve un doble igual, para qué sirve un triple igual, pero ya en la práctica uno se acostumbra a solamente utilizar el triple igual. No, prácticamente no se utiliza el doble igual. Entonces, yo lo descartaría incluso y mencionaría que solamente tenemos un igual y tres iguales. Y ya. Oye, esa está buena, esa forma de enseñar está buena, claro, entonces al estudiante ya no lo complicas. Claro. Ok, buena salida. Se salió por la tangente, toreó al problema, Beto. Muy bien. Entonces, cada uno tiene sus ventajas. Ahora, hablemos, para empezar a programar, una de las cosas que puede frustrar a un estudiante es cómo arrancar el entorno de programación, ¿no? ¿Qué tengo que instalar en mi computadora? Bueno, es cierto que ahora es más fácil porque hay editores en la nube que simplemente entro a una URL y escribo y tal, ¿no? Pero dejemos eso de lado. Todo lo que tengo que instalar en mi equipo, ¿con cuál es más fácil? ¿Con Python o con JavaScript? Para empezar, para dejar todo listo y empezar a hacer mis ejercicios de programación. JavaScript. ¿Qué se necesita, Kevin, en Python? ¿Cuántas toneladas de librerías y dependencias hay que instalar? Absolutamente nada. Ninguna tonelada ¿En de serio? dependencias. En lo que ¿En se serio? necesita prácticamente para empezar con Python depende del sistema operativo que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando un sistema operativo basado en Unix, Python ya viene integrado en nuestro sistema operativo. Ya solo es de abrir la terminal y poner Python. Y ya entramos al modo interactivo de Python. Desde ahí podemos empezar a ejecutar código, importar los módulos que ya vienen incluidos en Python y todo lo que Ok. nosotros necesitemos para poder empezar Pero a ese probar es nuestro el código. 4% de las personas, ¿no? El otro 96% Claro, está en Windows. en Windows lo único que hay que hacer es descargar Python, instalarlo y bueno, en Windows es súper fácil porque le das siguiente, siguiente, siguiente y ya está prácticamente. Ya está No hay que hacer instalado ninguna prácticamente en configuración. todo el entorno. No, absolutamente ninguna. En el instalador mismo, de hecho, ya está mucho más simplificado de lo que estaba antes. Ya viene agregado desde el path para poder utilizar Python desde cualquier directorio en la terminal. Claro, Eso porque es antes había prácticamente que sencillo. ubicar al intérprete y otras vainas. ¿Ya no es Ya, necesario todo exacto. eso? Ahora ya no. Ahora ya simplemente es de instalarlo, correr un par de siguientes y ya estamos trabajando con Python desde el sistema operativo de Windows. Y como lo dije en Wow. Unix es mucho más sencillo todavía.
Esa no me la esperaba. Yo tenía la idea de que había que instalar un montón de cosas. Y para escribir código, o igual un editor aparte, o tal vez esa instalación trae un editor recomendado, o qué. No, lo único que trae es el intérprete, prácticamente de Ya. donde empieza a ejecutar. Se puede nutrir con otra parte de librerías para poder tener como colores en la sintaxis y ese tipo de cosas, pero realmente no es necesario para empezar a escribir las primeras líneas de código con Python. Ok, ok. Parece que está sencillo. A ver, Beto, ¿cómo es contigo? Sí. Bueno, el otro día yo visité a una tía de como 60 años que tiene una computadora un poco antigua y simplemente, como la gran mayoría de personas que tienen una computadora hoy en día, ella tiene un navegador. Abro su navegador y ya puedo escribir JavaScript ahí adentro, ejecutarlo y ver lo que me responde. Eso significa, bueno, para los principiantes. Que JavaScript corre en el navegador, por lo tanto no necesitas instalar absolutamente nada más. Si ya tienes un navegador en el mismo donde ves Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea que ves, también abres una nueva pestaña vacía, en blanco, y ya puedes ejecutar JavaScript. O sea que puedes escribir JavaScript en el navegador. Tú te estás refiriendo al navegador, no a un editor de código. Claro, claro. Clic derecho, inspeccionar, bueno, abrir consola y ya. O sea, tienes prácticamente un editor en vivo en el Ujú. navegador. Sí, 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 tal cual. Entonces, la Oh. primera clase de JavaScript la puedo hacer fácilmente 100% en el navegador y listo. Ya obviamente, mientras vamos avanzando, les tendré que enseñar qué es un editor de código, les tendré que enseñar a crear archivos, carpetas y demás, pero eso ya será un poco más avanzado. Pero para iniciar, para hacer un hola mundo, para hacer mis primeras funciones, mis primeros if, else, asignaciones, comparaciones y demás, no necesito nada más que un navegador. Ok. Está como empatada la cosa. Está como empatada la cosa. En Edetin estamos cumpliendo 8 años. Celebra con nosotros y aprovecha hasta 50% de descuento y domina las tecnologías más importantes en Edetin. Entra en ede.team/premium y no te lo pierdas. Vamos al siguiente tema. A ver si acá se desempatan, aunque se van a dar duro creo acá. Y es campos laborales. Yo me acuerdo un tiempo cuando JavaScript estaba de moda. O sea, la década del 2010 por ahí, ¿no? Que JavaScript everywhere y todos los días salían librerías y Python estaba un poquito relegado. Luego como que lo alcanzó, ¿no? JavaScript estaba en todas partes, ¿no? Por todos lados. Entonces, veamos, ¿en qué se puede usar JavaScript y en qué se puede usar Python? ¿Cuál tiene más campos de aplicación? O sea, ¿son solamente lenguajes para empezar o son para hacer carrera? Bueno, en el caso de Python tiene una gran cantidad de áreas de aplicación. Es muy interesante comenzar a programar con Python y por eso suelo recomendarlo bastante porque una vez que alguien empiece a dominarlo y empiece a familiarizarse con este lenguaje de programación, tiene una gran cantidad de opciones para elegir hacia dónde quiere irse. Puede irse a Machine Learning, a ciencia de datos, a ciberseguridad, puede irse a desarrollo web. Tiene una gran cantidad de áreas donde Python es un lenguaje de programación 100% dominante. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, se utiliza mucho análisis de datos igual y hay una gran cantidad de comunidades en esas áreas específicas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un programador cuando empieza a programar con Python y querer empezar a crecer en su carrera profesional o querer entrar a una empresa en donde se dediquen a cierta área en específico? Con Python, que ya tiene las bases, por ejemplo, ya es solo de seguir aprendiendo y enfocarse en esa área en específico. No tendría que estar aprendiendo varias áreas o aprender otros lenguajes de programación o herramientas, porque prácticamente Python abarca gran cantidad de todas esas ciencias de la tecnología en donde el estudiante o el programador ya puede empezar a incursionar. Por ejemplo, en el Machine Learning, Python es pionero. En la ciencia de datos, Python es pionero. En varias áreas, Python ha sido uno de los lenguajes de programación que más comunidad tiene y por lo tanto, pues obviamente ofertas laborales en esas áreas suelen haber bastantes. Entonces, el área de aplicación de Python está básicamente en varios lugares. Pero has dicho algo interesante y es el Machine Learning, la inteligencia artificial. Si yo quiero hacer proyectos con Machine Learning, ¿uso JavaScript o uso Python? Python 100% no puedes empezar con JavaScript, por favor. Tenemos que irnos por Python porque ahí es Python dominante en esa área. Entonces Claro. JavaScript se quedó necesitamos en dominar. button.click, ¿no? Claro, y Ya el ahí mundo no cambió, el va a ser mundo ya punto. avanzó, creo, ¿no? Hace poco tuvimos una clase modelo de un profesor que va a hacer un curso de inteligencia artificial en el team
Y Ya. él mostró cómo hacer algo con inteligencia artificial ahí. Y él obviamente Ok. usó Colab, Google Colab. Y yo creería que sin JavaScript no podría existir Colab. Por lo tanto, toda la gran infraestructura que está detrás de la inteligencia artificial, machine learning y todo, incluso hoy en día, con toda la inteligencia artificial de OpenAI, DALL-E y demás, si no tuviéramos todo lo que tenemos gracias al navegador y gracias a JavaScript, no lo podríamos acceder. Ahora, muchas veces cuando se debate cuál es el sistema operativo más usado del mundo, se dice Linux. ¿Por qué? Porque Linux está presente en el 90x% de los servidores, en primer lugar, y en segundo lugar está presente en todos los teléfonos Android. A pesar de que una persona que tiene un Android en el bolsillo no quiera utilizar Linux, no sepa cómo se utiliza Linux, lo está haciendo en su teléfono Android. Hoy en día, el 90 y tantos % de las aplicaciones que se crean al día de hoy, lo que hacen es crear servicios de tipo REST para ser consumidos en otro lugar. Y lo que hacen es ofrecer información a través de objetos en notación JavaScript, JSON. Por lo tanto, lo que más se utiliza al día de hoy, sea por cual sea el lenguaje detrás, es JavaScript. O sea, sin JavaScript no hay inteligencia artificial, básicamente. Sin JavaScript al día de hoy no hay nada. Uy. Bueno, si lo ponemos de ese modo, sí, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en AWS y si bien es cierto, puedes hacer vainas por terminal, pero toda la consola de administración es web, ¿no? Buen punto. ChatGPT comenzó como web, si bien tiene toda una infraestructura por detrás, pero la interfaz, la manera de comunicarse con los usuarios sigue siendo web. Y por más que lo hagas por detrás, con los servicios son JavaScript, son JSON. Oye, eso está buena, buen punto. Uy, Kevin, te la puso complicada. ¿Qué tienes que responder a eso? No, al final de cuentas, pues salen como, digamos, ciertos protocolos para poder, en ese caso, protocolos de comunicación para poder hacerlo. Sería algo como difícil decir que Python no se puede integrar a este tipo de servicios o que no puede comunicarse porque, por ejemplo, el JSON está como, podría decir, en JavaScript, por ejemplo. No es así. Prácticamente todas las APIs que se crean con Python, pues tienen esta adaptabilidad de poder trabajar con este formato. Entonces, prácticamente se adapta a esto que ya existía, obviamente. Pero aunque Beto dice, bueno, se creó y se formó y sin JavaScript no existiría nada, seguramente si no se hubiera hecho en JavaScript, en Python se hubiera hecho. Las necesidades de software cada una se están cubriendo Uy, absolutamente. uy, Entonces, ahí te la devolvió. se adapta. Sí, Python está adaptado y obviamente Claro, funciona básicamente si ya perfectamente. está hecho en JavaScript y mal hecho con triple igual, ¿para qué volverlo a hacer, cierto, Kevin? Claro. Sí, En exactamente. JavaScript hay espacio para todos los lenguajes pueden venir. Pero eso de una suposición de que si no lo hubiéramos hecho nosotros, pues queda ahí, queda en suposición. Ok, ok. Hay una cosa en la que Python brilla, me gustaría ahí que Kevin nos explique un poquito más, y es en la parte de automatización, de scripting, ¿no? Creo que es uno de los lenguajes, si bien JavaScript desde el mismo nombre dice script, pero creo que quien más brilla es Python en scripting, ¿no? ¿Qué son scripting? Bueno, las personas que nos estén viendo y no conozcan bien el término, son pequeñas instrucciones, ¿no? Más que hacer un software completo, son pequeñas instrucciones. JavaScript, desde su nombre, nació como un lenguaje de scripting para hacer pequeñas instrucciones al navegador y ya está. Y luego se convirtió en un lenguaje de propósito general con el que puedes crear apps completas, ¿no? Python también es un lenguaje de scripting que se usa mucho para automatizaciones, ¿cierto, Kevin? Claro que sí. La verdad es que, como tú dices, las áreas de aplicaciones de Python son bastantes y se utiliza este lenguaje de programación para poder automatizar ciertas tareas o para utilizar o crear ciertos scripts que corran, por ejemplo, incluso en el navegador o en ciertos sistemas, por ejemplo, tareas que se ejecutan como cron jobs y en segundo plano. Podríamos verlo en el ejemplo de que se utiliza mucho web scripting, por ejemplo, para analizar información de páginas web, para traer información. Y todo esto funciona a través de hay librerías específicas en Python que permiten realizar esta tarea. Devuelven toda la información, la cual ya se puede procesar, ya se puede analizar y extraer la información que uno necesita de estas páginas, ¿verdad? Entonces, Python tiene una gran facilidad para hacer eso. Prácticamente hay librerías
para poder trabajar con esto y poder optimizar también tareas. De hecho, en Python hay librerías para poder ejecutar, digamos, dejar servicios corriendo en un servidor y que nosotros programemos una tarea. Por ejemplo, traer ciertos datos de una base de datos y poder operarlos y programar esa función para que se ejecute a determinada hora, en determinado momento, para que pueda, por ejemplo, no sé, eliminar un dato o actualizarlo, cosas como esas. Nosotros programamos la función y esa se queda corriendo prácticamente digamos, en el lado del servidor, ¿sí? Y se ejecuta en el momento en el que nosotros ya lo hemos establecido. Entonces se corre y ya se estaría ejecutando una tarea. Es una forma fácil de poder ejecutar tareas y prácticamente hay varias áreas de aplicación para esto. Ahí es donde Python brilla, ¿no? En la parte de automatización, automatizar tests, automatizar pues pruebas de seguridad, por ejemplo, para pentesting, por eso se usa mucho en seguridad informática, ¿no? Es una de las Incluso en áreas más inteligencia fuertes. Artificial para dejar automatizadas cosas. Dime. Sí, es una de las áreas más fuertes que tiene Python y las cuales muchas empresas, muchas herramientas utilizan Python para poder realizar esas tareas. Entonces creo Claro, que ahí o le sea, llevamos bastante ventaja a JavaScript. Sí, o sea, haces un sistema con JavaScript y luego con Python revisas que lo hayan hecho bien. Exacto, Python tendría que ir y revisar todo ahí, que todo esté corriendo como debe de ser. Ya ves, Yo Beto, creo o que sea, tú haces un programa y te lo corrigen con Python. ¿Qué tienes que responder a eso? A ver, yo creo que lo que acaba de mencionar, todo lo que habló Kevin, muy bonito, es verdad, todo lo que dijo es completamente cierto, pero por otro lado, yo creo que nada de lo que dijo es una particularidad de Python. La gran mayoría de lenguajes backend pueden hacerlo, por ende, también Node.js puede hacerlo. Buen punto, pero entonces, ¿por qué Python es el que más se usa para este tipo de tareas? Yo creo que la gran mayoría, pues, o prácticamente casi del total de los programadores Python, están en el lado backend. En cambio, en el lado JavaScript tenemos todavía una divergencia, ¿no? Entre tres tipos de programadores, llamémoslo así. Los frontends, los backends y los full stack. Es más, casi que el 100% de los frontends poco a poco se pasan a hacer full stacks porque pueden complementar sus conocimientos de JavaScript con el lado backend. Entonces, al ser la comunidad completamente backend en el lado Python, pues sí se meten más al lado scripting, al lado servidores y demás. Pero yo creo que es más estadístico que falta de capacidad del lenguaje. Ok. Mira, Beto, voy a ponerme abogado del diablo. Y hace un ratito dijiste que era una suposición lo de Kevin, de que lo haríamos si no se hubiera hecho la web en JavaScript, lo habríamos hecho en Python. Y yo siento que por ahí va tu respuesta también como, bueno, también lo podemos hacer, pero no lo hacemos porque estamos en otras, ¿no? No, o sea, se puede, completamente se puede. Solo No, que digo, de poder se puede, pero estadísticamente, si hay 1000 programadores Python, pues los 1000 son backend. En cambio, si hay 1000 programadores Claro, JavaScript, pero también se divide. Pero también hay miles de Java, de C Sharp, de Go. Claro. Pero se escoge Python como... No, claro, pero ¿qué se dice? El propósito específico del lenguaje, la particularidad específica de JavaScript brilla siendo el navegador. En cambio de Python sí brilla siendo el lado backend completamente, el lado servidor. Ok. Entonces, hagamos una recopilación. ¿Cuáles son las áreas, uno por uno, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas, así al grano, sin palabreo, en donde está cada lenguaje? O sea, no donde no vale. No, hay un proyectito escondido indie de un programador de la India viviendo en un monte ahí con los monjes. No. O sea, cosas reales que se estén haciendo en la industria, ¿sí? ¿Ok? No vale que por ahí la librería oculta, no. A ver, comencemos por Beto. ¿En qué áreas está JavaScript, pero de a de veras, que en la industria se usa? Obviamente 100% web, ¿no? Prácticamente todo proyecto web usa JavaScript. Y al decir todo, incluyo a los que usan WebAssembly, por ejemplo. Porque por más que utilices WebAssembly, no lo utilizas al 100%. Sí o sí te vas a apoyarte algunas cositas en JavaScript. Entonces, pues web, 100%. Y pues ahí metemos algunas cosas de backend. Frameworks hoy en día de backend en JavaScript están creciendo mucho. El más, creo, sonado de estos años y más utilizado y más querido es Nest. Nest.js ha crecido mucho y está evolucionando muchísimo. Y pues
por ahí vienen las aplicaciones 100% full stack en JavaScript, ¿no? Y a pesar de que en los últimos años más bien ha menguado un poco, no se puede negar que al día de hoy sigue teniendo mucha presencia JavaScript en las aplicaciones Bridge, tipo puente, con el simplemente uso de React, pero orientado a las aplicaciones, y también en las aplicaciones de escritorio con Electron, ¿no? Electron que te permite tener un Slack dentro de una aplicación de escritorio, pero sabemos bien que sigue siendo su versión web embebida, ¿no? ¿Qué es Bridge? ¿A qué te refieres con aplicaciones Bridge? Son aplicaciones que han sido creadas prácticamente, bueno, en este caso con JavaScript, y no son compiladas al 100% al lenguaje de máquina que corre sobre el procesador de, en este caso, Android, iOS y demás, sino que tienen que tener un intérprete debajo, ¿no? Entonces, ese intérprete, llamémoslo así, sería el puente, ¿no? Y por ahí de el nombre. Entonces son aplicaciones móviles, pero que no son Sí. 100% nativas. Sí, tal cual. O sea, podemos hacer... Claro, hubo un tiempo cuando se hablaba mucho de aplicaciones móviles con JavaScript, ¿no? Por ahí Ionic, React Native y algunos otros más que se me olvidan ahorita porque han pasado muchos años. Dices que ha bajado un poco eso. Sí, ha bajado básicamente por la gran popularidad que ha tomado Flutter en estos años, ¿no? Ah, interesante. Y luego, aplicaciones de escritorio, dices. Sí. Sí, en Editing tenemos un gran curso de aplicaciones de escritorio con JavaScript que pueden revisar. Ok. Pero también decías algo interesante, que estas aplicaciones de escritorio con Electron o similares, aunque Electron es el más usado, básicamente es un browser embebido. Sí, es más similar a lo que es Ionic, ¿no? Ionic igual es una aplicación, son generadores de aplicaciones híbridas, ¿no? Que lo que te hacen es casi que embeber digamos, un ambiente browser dentro de la aplicación y todo corre ahí. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener un browser con esa pestaña abierta a tenerla separada como aplicación? Más que el icono en la barra de tareas. O sea, ¿qué diferencia real hay? No, pequeñas realmente. O sea, no tanto para el usuario, del ¿no? Pero O sea, más que decir, para el usuario, para el programador. No, para el programador no hay diferencia. Para el usuario es al que se le quiere brindar una experiencia un poco más como tal de aplicación, ¿no? Que pueda de cierta manera acceder a los recursos, porque sí puedes acceder, como ahora lo hace completamente el navegador, ¿no? Pero puedes acceder, en esos tiempos era wow, desde Ionic acceder a la cámara, al micrófono y demás, ¿no? Claro. Ahora el navegador directamente lo logra hacer, ¿no? Incluso el acceso offline, ¿no? O sea, guardar cosas como en una caché local para tenerlas offline. Sí, tal cual. ¿Cierto? La otra vez veía, es un paréntesis, porque me dio mucha risa y no puedo evitar mencionarlo. Veía el clásico fanboy de Apple, no me acuerdo en dónde fue, en TikTok, en Instagram, no recuerdo. Pero el man decía, miren, tengo YouTube, tengo Instagram, creo, como aplicaciones de escritorio. ¿Y cómo es eso posible? Con la última actualización de macOS Sonoma, ahora Safari convierte cualquier página web en una aplicación. Y yo... Pero lo decía con una emoción, o sea, le iban a salir lágrimas de los ojos al man, o sea, macOS Sonoma en su última actualización, Apple nos escuchó y... Man, eso existe hace 10 años o más, ¿no? O sea, no es un acceso directo, pero es convertir en una web en aplicación es lo más... de hecho, Microsoft con Windows lo sacó hace tiempo, ¿no? Las aplicaciones universales, que son una PWA de escritorio. Claro. Pero Otra aún cosa así, es que... si te das cuenta, bueno, no sé si te ha pasado, pero la experiencia no es la misma. En algún momento necesitas, no sé, algo muy sencillo, el botón de ir atrás y no lo tienes y... Hasta cosas básicas como las pestañas. A veces quieres trabajar en 2 pestañas de la misma app, ¿no? Por lo que sea. Y a veces algunos lo implementan, algunos no lo implementan. Entonces, ese es un detalle. Pero me quedé como... Ay, Dios, o sea... Creo que peor que los precios de Apple son los fanboys, en serio. Eso existe hace años. Otra cosa, bueno, para los programadores, Apple por mucho tiempo ha estado como renuente a las PWA porque pues ya saben, la App Store y tal, ¿no? Entonces, siempre era como que no quería darle soporte a las PWA, sobre todo en iOS, porque pues se puede hacer aplicaciones de otro modo, sin pasar por... O sea, es la manera de saltarte la App Store, ¿no? O sea, meter aplicaciones a tu teléfono sin pasar por la App Store. Entonces,
Apple siempre estuvo en contra, pero poco a poco va cediendo. Muy tarde, pero va cediendo. Bueno, nos desviamos un poquito. Kevin, ahí dale duro porque él ha mencionado web, móvil, que ya casi ni se usa, él mismo lo ha dicho, y escritorio, que al final es un acceso directo prácticamente. O sea, básicamente lo que entendí de Beto es web. Ahora es tu momento para darle duro porque hay como 50 áreas en Python, ¿no? Claro. La verdad es que hay bastantes áreas de aplicación y eso es lo bonito de Python, de que podemos dedicarnos a prácticamente lo que nosotros querramos utilizando la misma base de código que hemos aprendido desde nuestros inicios. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar hablando de desarrollo web, que es el área en donde yo me desenvuelvo con Python. Con desarrollo web tenemos una gran cantidad de frameworks que nos permiten poder trabajar con nuestras aplicaciones, poder crear nuestras APIs o poder crear nuestros servicios utilizando Python. Por ejemplo, podemos utilizar Flask, que fueron los cursos con los que comencé acá en EDTeam. Flask nos permite poder crear aplicaciones súper rápido, de una forma totalmente personalizable, a una base de código súper poco, ¿sí? Entonces es mucho más fácil poder hacerlo, ya viene integrado con un servidor de desarrollo, ya viene integrado con varias cuestiones que nosotros podríamos necesitar en algún momento para poder utilizarlas en nuestras aplicaciones. Si Flask no es suficiente o no es el framework que ustedes quieren utilizar, también tenemos Django. Si no es Django el que ustedes quieren utilizar, que Django es un poco más robusto, también está FastAPI. Cada uno de estos, en especial Django y Flask, tiene motores de renderizado de plantillas que nos permiten poder renderizar nuestro HTML, nuestro CSS y nuestro JavaScript hacia el navegador. Entonces, prácticamente con esto ya tendríamos una aplicación web totalmente funcional, con login y administración de usuarios, conexiones a bases de datos, absolutamente todo. Entonces, por ese lado tenemos esa aplicación. Por el lado de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, también tenemos a Python como pionero, como lenguaje de programación que va, digamos, siendo durante muchos años el lenguaje preferido para poder trabajar en estas áreas. Se utiliza bastante para el aprendizaje automático, para la ciencia de datos. El análisis de datos también se utiliza bastante, ya que existen una gran cantidad de librerías que permiten poder trabajar con toda esta información, con esta cantidad grande de datos y poder analizarla dependiendo de las necesidades que nosotros querramos. También se utiliza para la seguridad, sí, Python es utilizado para la seguridad de sistemas. Es uno de los lenguajes de programación más utilizados en esta área. Y bueno, también está la área de Internet de las cosas, por ejemplo. También podemos trabajar con Python allí, con MicroPython, que es un lenguaje de programación en una versión pequeña de Python, que puede correr en un Raspberry o en un Arduino, por ejemplo. Podemos correr nuestro código allí y podemos ejecutar nuestras aplicaciones desde estos dispositivos o estos circuitos, estos integrados. También está en el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Con Tkinter se llama la librería, que nos permite poder crear nuestras aplicaciones de escritorio multiplataforma para Windows, Mac y Linux. Desde allí podemos crear nuestras aplicaciones tal cual como se hace en JavaScript, utilizando prácticamente las características que tiene Python para poder crear esto. Entonces, también hay una área en donde se desarrolla, que tal vez no está muy ampliamente conocida, pero se pueden crear juegos utilizando Python con una librería que se llama Pygame, se llama la librería, permite crear juegos en 2D. Ya viene integrada también la podemos utilizar dentro de Python para poder generar nuestros juegos. Creo que esas son una de las más relevantes. Con inteligencia artificial nomás ya podías dejar de hablar lo demás y ya lo matabas. Ya hubiéramos terminado, sí. Es que ahorita todo lo que se hace es con inteligencia artificial. Yo veo tutoriales de gente que ni siquiera... Yo creo que una de las principales ventajas, y ahí Beto me va a odiar, pero de Python es que mucha gente que sin ser programadora, o sea, con aprendiendo unos poquitos comandos, ya puede hacer cosas con Python. Mientras que con JavaScript, pues tendrías que aprender muchas cosas para sacar algo, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de Colab, ¿no? Yo veo tutoriales de gente que no son programadores, solamente siguen la receta, ¿no? Entramos a Colab, pegamos este comando, como quien va a la terminal, ¿no? Pegamos este comando, luego pegamos este y pum, pum. Y por ejemplo, le cambiaron la cara a una foto con IA. O rescalaron un video, ¿no? Un video viejo lo rescalan a HD o 4K siguiendo unos comandos, ¿no? Como me acuerdo cuando yo empezaba con Linux y seguías los comandos en la terminal, ¿no? Pega esto. O sea, creo que tiene esa ventaja. Pero no sé qué tengas que responder, Beto. Pues lo mismo que dije hace rato. Si el mismo tutorial que tú ves en Colab sería
abre tu terminal y pega este comando, te aseguro que no tiene el mismo alcance para nada. Tiene el alcance que tiene porque es dentro de una interfaz, hasta se ve bonito y bueno, allá podríamos darle mérito a HTML, CSS y demás. Y pues obviamente JavaScript tiene que estar presente ahí, ¿no? Ok. Básicamente web, o sea, es resumen de, de todo lo que dijo Beto, web. Sí, incluso algo que no deja de ser web en cierta manera es web scraping, ¿no? O sea, pues, como su nombre lo dice, es web, pero web scraping. Miren, les soy muy honesto, intenté hacer web scraping con Python y renuncié a los 3-4 días. Fueron 3 o 4 días intentando solamente y pues no me acomodé, no me acostumbré. Pues simplemente intenté hacer lo mismo con Node.js y fue lo mejor que me pasó. O sea, simplemente te traes la información de la web y como yo sí manejo muy bien JavaScript en el navegador, manejo del DOM, entonces en Node.js es 100% aplicar mis conocimientos de JavaScript en el DOM sin necesidad de reaprender algo nuevo. En cambio en Python, pues no lo logré. Entonces, aún en web scraping, para mí, punto para JavaScript. ¿Será culpa de Python o culpa de Beto, Kevin? ¿Tú qué crees? Es culpa del programador, 100%. Python se presta para todo. No es culpa no es culpa de la flecha, es culpa del indio. Vamos a hablar de chamba, que es al final lo que le interesa a la gente, ¿no? ¿Hay chamba para estos lenguajes? Pues yo creería que sí, por lo que estamos hablando, pero pues cuénteme desde su experiencia, ¿no? Un poquito más aterrizada, cómo es el mercado laboral tanto para JavaScript como para Python, los proyectos, porque un programador pues puede freelancear, puede trabajar para una gran empresa, puede crear su propio proyecto, o sea, hay muchos caminos para un programador, ¿no? A ver, cuénteme cómo está el mercado laboral para ambos lenguajes. La demanda para el lenguaje de programación Python está bastante alta. Siempre ha estado bastante alta por la gran cantidad de áreas de aplicación que tiene el lenguaje. Entonces, las empresas enfocadas en estas áreas siempre están contratando personas que tengan dominio sobre este lenguaje de programación. Tal vez en algunas áreas se requiere de un poco más de experiencia en el dominio de ciertas áreas para poder trabajar, pero prácticamente tiene bastantes áreas de aplicación donde las empresas siempre están buscando programadores para poder trabajar, dependientemente del lugar de origen, desde web hasta aprendizaje automático y este tipo de cosas donde Python está, digamos, como implementándose. Por ejemplo, acá en la ciudad donde yo estoy, hay una empresa que está alcanzando 200 programadores y esta empresa está como desarrolla aplicaciones web utilizando Python y también está incursionando en la inteligencia artificial, también utilizando Python. Entonces, ellos están jalando mucha gente, muchos programadores, no solo de acá del país de Guatemala, sino de otros lados con experiencia en Python. Entonces, hay una página que se llama Glassdoor, creo. Según esta página, habían como 68,000, no sé cuántas, digamos, oportunidades laborales enfocadas para Python. Obviamente, cada una con su cierto nivel, sí, de dominio sobre el lenguaje de programación, pero sí hay una gran demanda en cuanto a programadores que sepan Python para trabajar. ¿Y tiene cifras como de platita? ¿Cuánto estamos hablando? Claro, más o menos, eso sí, realmente depende de la del nivel, experiencia. Claro, ¿no? Claro, depende de la experiencia, pero siempre ha sido, para mí, considero que es una de las mejores cosas enfocarse en un lenguaje de programación y dominarlo, porque tienden a subir mucho los salarios cuando uno es, digamos, como especialista en un cierto lenguaje de programación. Entonces, si uno logra ese nivel, por ejemplo, en Python, más o menos estaba leyendo que en promedio está como en unos $100,000, $110,000 al año para un programador con buena experiencia en Python. Obviamente esto requiere de experiencia, de trabajo y todo eso. Claro, sí, exacto. Tiene que ver el país en donde trabajaríamos. En LATAM no creo que alcancemos ese salario, pero más o menos en una buena empresa alcanzamos. Sí, eso es antes de impuestos, ¿cierto? O sea, el líquido te queda menos, o eso es después de impuestos, no creo, ¿no? No, en realidad sería de averiguar realmente cómo es que se maneja eso trabajando, por ejemplo, de forma remota, ¿sí? No trabajando en el país como tal, pero supongo de que sí eso incluye los impuestos y todo eso. Ya después de eso, pues obviamente ya va a quedar un poco menos después de pagar todo eso. Ok, pero son buenos números, ¿no? Y una ventaja que yo veo por lo que tú comentas es que si tú eres programador, digamos, web con Python,
Python. Y ahorita que está sonando mucho la inteligencia artificial, pues moverte de área no va a ser un drama, ¿no? Porque es el mismo lenguaje, son tus mismos conocimientos. Claro, eso es un puntazo para Python, ¿eh? Es un gran punto, un gol en el minuto 90 de Python contra JavaScript. Sí, bueno, eso Beto, es una facilidad. ¿cómo es el mercado laboral para JavaScript? O ya no hay chamba para frontends, por ahí he escuchado, o es mentira. Bueno, sí, es verdad. Lamentablemente ya hemos cerrado vacantes. Los que estamos y los nuevos que vayan a Python. Entonces, ya no nos quiten trabajo, por favor. Bueno, en JavaScript voy a ser muy honesto. Es muy fácil iniciar en el lenguaje. JavaScript es el adecuado, como habíamos dicho, para iniciar en la programación, para aprender a programar. Pero también hay algo muy cierto. Y es que hoy en día no te es suficiente con saber las bases de JavaScript para postular a un trabajo al día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez JavaScript se ha popularizado tanto y está tan demandado, hay tanta gente en JavaScript que obviamente los mismos trabajos, los empresarios que buscan empleados, pues le van a poner una lista un poco más de requisitos a los puestos. Por ejemplo, no solamente que sepas JavaScript en el DOM, sino que ya tengas conocimientos tal vez de React, que ya sepas un poco de TypeScript, que ya sepas un poco de testing. Y estamos hablando para puestos junior, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir a que seas especialista ni nada, ¿no? Que hagas super tests o que hagas super aplicaciones en React. No, pero sí vas a tener que tener por lo menos fundamentos de esas cosas para buscar un trabajo. Pero antes de eso, pues no significa que no haya trabajo. Puedes trabajar incluso por tu cuenta, haciendo tus proyectos personales, haciendo proyectos pequeños y demás. Y ahí sí quiero darle un gran punto nuevamente a JavaScript. ¿Por qué? Porque lo que había dicho yo al principio, con solo saber JavaScript, aún puedes hacer pequeñas aplicaciones e incluso hasta comercializarlas con solo un lenguaje. Puedes irte por el lado backend, por el lado frontend y puedes hacer 100% tú solo el proyecto. En cambio, si estás aprendiendo otro lenguaje, vas a tener que aprender ese otro lenguaje para hacer tu backend y tarde o temprano vas a tener que aprender JavaScript más HTML más CSS para hacer tu frontend y redondear, ¿no? el proceso de crear una aplicación, ya sea que la quieras comercializar como freelance, como independiente o como sea. Pero pues luego de eso, obviamente vas a postular al trabajo que quieras y de ahí para arriba, pues ni qué decir, los programadores senior en JavaScript están ganando muy bien. Las cifras sí se aproximan a lo que mencionaba Kevin, pero eso sí hay que aclarar algo. Esas estadísticas generalmente toman en cuenta más que todo programadores residentes en Estados Unidos, que vivan en Estados Unidos, que declaren impuestos en Estados Unidos o en países similares, más que todo en europeos o incluso Canadá está entrando ahí. Aún, luego de eso, en el siguiente escalón, pondría a los programadores que trabajan desde Latinoamérica para empresas gringas, ¿no? o para empresas europeas. Esto estaría en el siguiente escalón. Y para estar en ese escalón, pues, paréntesis en todo el debate que estábamos teniendo acá, aprendan inglés. O sea, 100% es que tienes que aprender inglés, ¿no? Entonces, ahí está el siguiente escalón. Y un escalón muy por abajo están las empresas latinas o las empresas locales de tu país buscando programadores locales para proyectos locales también, ¿no? O proyectos 100% en español y demás. Entonces, no es verdad de que siendo senior en JavaScript ya vas a ganar el sueldo de $100,000. No, te mentiríamos, ¿no? Entonces, tú también ve tu realidad en cuál de esos escalones estás. Y pues si quieres subir o moverte de escalón, pues también puedes hacerlo, ¿no? Pero tienes que analizar bien tu realidad. Claro, es todo un proceso, ¿no? Como en toda profesión, no solamente en la programación, en toda profesión comienzas como principiante, comienzas sin experiencia, tu primer trabajo no es tan glamoroso, pero te permite ganar experiencia, subir de nivel, ¿no? Y mientras subes de nivel, ganas experiencia y te arriesgas a buscar nuevas oportunidades, vas creciendo hasta que ganas una reputación y un salario bastante bueno. Lo digo porque está ese mito, ¿no? Que te venden muchos por ahí de que aprendes a programar y ya pues la plata cae del cielo como pan narco, ¿no? Y ese mito hace mucho daño a la industria y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que terminan decepcionados con grandes ilusiones creyendo que pues ya mamá, el otro año nos compramos nueva casa, ¿no? Y luego van, como Beto dijo, ¿no? Aprenden JavaScript y luego pues no hay chamba. Claro, porque tienen que aprender nuevas cosas, lo cual tampoco son requisitos, creo yo, como exagerados, ¿no? Aprender React, pues tampoco es que haya que sea sacar pues un doctorado en física, ¿no?
Sí, ¿No es verdad? sobre todo los fundamentos no es ciencia nuclear, ¿no? Claro, es que a veces se exagera, ¿no? A veces se exagera. Ay, que ahora piden de todo. No, piden más cosas porque, claro, la tecnología avanza tanto que siempre van a pedir más cosas. Pero quiero cerrar mi participación con esto. Mientras las empresas piden más, también tenemos más herramientas que antes. Entonces no hay que estar como viéndole lo negativo, ¿no? Ahora un programador puede ser 2 hasta 3 veces más productivo que hace unos 6 o 10 años. Uno solo. Con la cantidad de herramientas que existen ahora, los que tenemos ya unos añitos en esta industria, ¿qué no hemos visto, no? Entonces, así como las empresas piden, también hay que recordar que ahora es más fácil ser programador porque hay más herramientas. No digo que sea fácil ser programador, tiene sus partes difíciles, pero hay más herramientas que hace unos años no existían y que uno que tenía que sufrir para avanzar. Pero bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, Beto, Kevin. Matías, ¿quién ganó? Uy, no sé. Ha quedado todo bien reñido. Uy, no se quiere quemar, Matías. Recuerden que pueden aprender JavaScript y Python en EDTeam con Beto y con Kevin como profesores, excelentes profesores en EDTeam. Y bueno, palabras finales, Kevin y Beto, para ir despidiéndonos de la comunidad. Ok, pues nada, ha sido un gusto poder compartir acá algunas virtudes del lenguaje de programación Python y pues aprender también sobre JavaScript y las áreas en donde es aplicable. Y pues nada, aprendan un lenguaje de programación, trabajen, si tienen la oportunidad de especializarse, pues denle con todo. En EDTeam hay bastantes cursos con los que pueden de verdad potenciar sus habilidades como desarrolladores. Y pues nada, un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Compartan el video con sus conocidos, compartan con esas personas que todavía están haciendo Python, que bueno, puedan seguir creciendo viendo los cursos del profe Kevin en EDTeam, que están muy buenos. Y también, si están en el mundo JavaScript, también vean los cursos del profe Kevin y los míos. Genial, genial. Kevin tiene su curso de Electron, ¿cierto? Sí, uno de Electron y uno de Node. Muy bien, muy bien. Entonces Kevin reconociendo el poder de JavaScript. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, cualquiera de los dos es un excelente lenguaje para que comiencen. El objetivo de estos podcasts es que ustedes vean las dos caras de la moneda y ustedes tomen su propia decisión. Al final la decisión es suya. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, comunidad, por acompañarnos. Déjenos en los comentarios qué otro versus quieren para irlo preparando para traer a otros 2 especialistas y que se jalen de los pelos aquí. Vamos a poner efectos especiales para que pase la mano de uno al otro lado y se ataquen. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Listo. Nos vemos. Chao. Bye. Adiós. En EDTeam estamos cumpliendo 8 años. Celebra con nosotros y aprovecha hasta 50% de descuento y domina las tecnologías más importantes en EDTeam. Entra en ed.team/premium y no te lo pierdas.